caluroso verano de 1910, un pequeño pueblo de Cuenca, perdido en la España rural, se convirtió en el epicentro de una tragedia judicial que marcó la historia del país. Dos hombres fueron condenados por un crimen que nunca ocurrió, víctimas de un sistema que falló estrepitosamente. Esto es Casos Abiertos y hoy, en el sexto vídeo de nuestra playlist Crímenes famosos y mediáticos, exploramos el crimen de Cuenca, un caso que expuso las grietas de la justicia y conmocionó a una nación entera. Quédate hasta el final para conocer los detalles más inquietantes y las preguntas que, más de un siglo después, aún resuenan. En 1910, Osa de la Vega, un pueblo olvidado en la provincia de Cuenca, era un lugar de vida sencilla y dura. Casas de adobe se alzaban entre campos áridos, donde los vecinos, agricultores y pastores, vivían al ritmo de las cosechas y el ganado. La pobreza era una constante, y las rencillas entre familias no eran raras. En este entorno vivía José María Grimaldos, un pastor de 28 años conocido como el Cepa. Era un hombre reservado, de mirada esquiva, que recorría los campos con sus ovejas, ganándose el sustento día a día. También estaban Gregorio Valero, de 34 años, un vecino de carácter fuerte, y León Calero, el alguacil del pueblo, encargado de mantener el orden en una comunidad donde los rumores corrían como el viento. Las tensiones entre vecinos, alimentadas por deudas, tierras y envidias, creaban un caldo de cultivo para el conflicto. El 20 de agosto de 1910, una tarde abrasadora, José María Grimaldos salió a pastorear, como hacía cada día. Nunca regresó. Esto se pone más inquietante. La desaparición de Grimaldos desató rumores inmediatos en Osa de la Vega. Algunos vecinos señalaron a Gregorio Valero y León Calero, sugiriendo que lo habían asesinado por una deuda de 50 pesetas. Sin pruebas, pero presionados por la comunidad, la Guardia Civil los detuvo en septiembre de 1910. Los interrogatorios fueron brutales. Bajo torturas, Valero y Calero confesaron haber matado a Grimaldos y escondido su cuerpo en un barranco. No se encontró cadáver, arma ni evidencia física, pero la confesión fue suficiente para el juez Isidoro Valcárcel, un hombre conocido por su severidad. En 1911, tras un juicio apresurado en la Audiencia Provincial de Cuenca, ambos fueron condenados a 18 años de prisión. La prensa de la época, como El Imparcial, La Correspondencia de España y El Heraldo de Madrid, publicó titulares como Asesinato en Osa de la Vega, dos culpables condenados. La opinión pública se dividió, algunos creían en la culpa de los acusados, mientras otros, incluidos periodistas del Liberal, cuestionaban la falta de pruebas. Las familias de Valero y Calero clamaban por su inocencia, pero sus voces apenas se escuchaban. Esto se pone más extraño. En mayo de 1918, un giro inesperado sacudió el caso. José María Grimaldos, el Cepa, reapareció vivo en Mira, un pueblo cercano de Cuenca. No estaba muerto. Había huido de Osa de la Vega por deudas y miedo a represalias, viviendo escondido durante años. La noticia explotó como una bomba. Periódicos como ABC y El Sol publicaron titulares como El crimen que nunca fue, reaparece la víctima del crimen de Cuenca. La sociedad española, aún bajo la monarquía de Alfonso XIII, quedó atónita. Valero y Calero, que habían pasado 7 años en la prisión de Valdemoro, fueron liberados en 1918, pero sus vidas estaban destrozadas. Valero, enfermo y humillado, murió poco después. Calero, marcado por el estigma, nunca recuperó su lugar en el pueblo. El caso desató un escándalo nacional. ¿Cómo pudo la justicia equivocarse tanto? La investigación posterior reveló torturas en los interrogatorios, testigos falsos pagados por vecinos con rencillas y un juez, Isidoro Valcárcel, obsesionado con cerrar el caso rápidamente. Documentos de la Guardia Civil, revisados en 1919, mostraron que los interrogatorios se realizaron sin garantías legales. En 1920, un reportaje en El Sol denunció la corrupción judicial en Cuenca, exigiendo reformas. En 1924, el Congreso de los Diputados debatió el caso, y algunos políticos pidieron indemnizar a las familias de Valero y Calero. La compensación nunca llegó. Los medios convirtieron el caso en un símbolo de injusticia.
Periódicos como La Voz y El Liberal publicaron editoriales criticando el sistema judicial. En 1926, el escritor Luis de Oteiza publicó la novela El crimen de Cuenca, basada en el caso, pero fue censurada por el régimen de Primo de Rivera. En 1933, un artículo en La Libertad revisitó el caso, entrevistando a vecinos de Osa que aún recordaban el escándalo. En 1980, la película El crimen de Cuenca, dirigida por Pilar Miró, reavivó el interés público. La cinta, que mostraba las torturas de la Guardia Civil, fue inicialmente prohibida por el gobierno español, pero su estreno marcó un hito. En 1990, un programa en TVE, La Clave, dedicó un episodio al caso, entrevistando a historiadores y juristas. En 2010, un documental en Canal Historia exploró el impacto del caso en la justicia española. En 2020, un podcast en Spotify revisó los detalles, cuestionando si las autoridades locales encubrieron su error para proteger al juez Valcárcel. En foros y redes sociales, los aficionados al true crime debaten sin descanso. Algunos creen que el caso fue un simple error judicial, producto de un sistema anticuado. Otros sugieren un encubrimiento deliberado para evitar un escándalo mayor en Cuenca. Teorías más extremas apuntan a rencillas personales entre familias poderosas de Osa de la Vega, usando a Valero y Calero como chivos expiatorios. No hay pruebas sólidas para estas especulaciones. Lo único cierto es que el crimen de Cuenca sigue siendo un recordatorio de los fallos de la justicia. El impacto del caso fue profundo y duradero. En Cuenca, el escándalo erosionó la confianza en las autoridades. Las familias de Valero y Calero, marcadas por la tragedia, exigieron justicia durante años. En 1919, la viuda de Valero dio una entrevista en El Imparcial, suplicando que se reconociera la inocencia de su esposo. Su voz, rota por el dolor, conmovió a miles. En 1925, los hijos de Calero organizaron una protesta en Cuenca, exigiendo una disculpa oficial. En 1930, el caso inspiró reformas legales, como la mejora de los procedimientos de interrogatorio. En 1981, tras el estreno de la película de Miró, el gobierno español reconoció oficialmente el error judicial. En 2000, un memorial en Osa de la Vega, cubierto por la Tribuna de Cuenca, honró a Valero y Calero. En 2024, un evento conmemorativo en el pueblo, también reportado por la Tribuna, reunió a historiadores y vecinos para recordar a las víctimas de esta injusticia. El dolor de las familias sigue vivo, pero su lucha inspiró cambios. En Casos Abiertos exploramos este error judicial que marcó la historia.